Bueno, pues hola a todos y a todas, aquí estamos otra vez. En este caso vamos a empezar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Un tema bestial, un tema apasionante. Para los que estáis utilizando nuestro libro de Santillana, pues estamos en la página 180, los que no podéis seguirlo siguiendo perfectamente, ¿no? Una pequeña introducción, mirad. La Segunda Guerra Mundial va a durar desde 1939 hasta 1945. Se va a extender precisamente por todo el planeta y va a causar 60 millones de muertos. Y además va a ser la primera guerra de la historia donde la mayoría de los muertos no van a ser militares, van a ser civiles. Mujeres, niños, ancianos, muertos en los bombardeos. Para que os hagáis una idea, la Primera Guerra Mundial provocó 9 millones de muertos, esta van a ser 60. Y además terminará con uno de los momentos más terribles de la historia de la humanidad, que será el lanzamiento por única vez en la historia, y ojalá lo sea, de dos bombas atómicas sobre Japón, sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, dos ciudades japonesas. Este conflicto va a ser tan absolutamente bestia que cuando a Albert Einstein, al gran científico, le preguntaron, señor Einstein, ¿cómo cree usted que sería una tercera guerra mundial? Einstein dijo, mirad, una tercera guerra mundial no tengo ni idea de cómo sería, pero una cuarta sería con palos y con piedras. Porque Einstein estaba diciendo, es que volveríamos a las cavernas, ¿no? Bien, ¿por qué se produjo esta absoluta brutalidad dentro de la historia de la humanidad? Vamos a ver primero los orígenes de la guerra, ¿no? Mirad, hay que tener muy presente el nacionalismo extremista alemán, sobre todo dentro de la denuncia de las cláusulas del Tratado de Versalles que ya vimos, donde los alemanes siempre pensaron que les habían dado una puñalada por la espalda, y de hecho al Tratado de Versalles ellos lo llamaban el diktat. Les habían partido el país por la mitad, las minas del Sarre, la Renania toda desmilitarizada, todas estas cosas, ¿no? Entonces, ese nacionalismo extremista va a estar en el origen de la Segunda Guerra Mundial clarísimamente. Igual que en la primera, las responsabilidades de la guerra están un poquito más repartidas, en la Segunda Guerra Mundial los responsables son, en primer lugar, Alemania y luego Italia y Japón, ¿no? Bien, en segundo lugar hay una causa, un origen también importante, que es el miedo al comunismo. El miedo que se tiene en Europa y en Estados Unidos al comunismo hace que se vea con buenos ojos el crecimiento de estos partidos ultranacionalistas o de estos partidos fascistas. Esto ya lo vimos. Porque, en fin, dentro de lo malo, para lo que piensan determinadas personas, pues esto es lo menos malo, ¿no? Y va a ser un error, claro. En tercer lugar, y como sabemos, está la Gran Depresión. La crisis de 1929 ha hecho que determinados países tengan una tensión social muy fuerte. Y esta tensión social muchas veces se sale de ella con el ultranacionalismo. Es decir, para que no haya problemas sociales, se hace que el país tenga como una especie de meta grandiosa, se agitan todas las banderas, se tocan todas las trompetas y a la gente pues se le olvidan sus problemas, y directamente pues se alinean todos. Es muy fácil. Siempre que tienes un conflicto social, lo mejor que puedes tener es una guerra. Os recuerdo que nada une más a un pueblo que un enemigo común, como un virus, por ejemplo. Y finalmente tenemos que tener en cuenta la debilidad de la Sociedad de Naciones. Si os acordáis, la Sociedad de Naciones fue una especie de ONU que se creó después de la Primera Guerra Mundial. La intentó crear el propio presidente de Estados Unidos, Wilson, el de los 14 puntos, pero luego el propio Congreso de Estados Unidos no permitió que Estados Unidos entrara en la Sociedad de Naciones para no perder soberanía, ¿no? En cualquier caso, en la Sociedad de Naciones estaba Inglaterra, estaba Francia, estaba Alemania, estaban un montón, ¿no? Pero era una asociación muy débil. Nadie quería una nueva guerra. Todavía estaba muy fresco el recuerdo de la Primera Guerra Mundial, y los países de la Sociedad de Naciones van a poner en práctica un pacifismo, pero un pacifismo muy, muy débil, muy timorato. Y van a emprender o van a adoptar una política de apaciguamiento, que veremos ahora a continuación. Estos serían los cuatro factores así principales que están por debajo, ¿no? Bien, esto hace que en los años 30 los regímenes fascistas, o como el de Japón, que no se puede calificar exactamente de fascista, sino de imperialista a la japonesa, empiecen un proceso de expansión. Mientras que la Sociedad de Naciones y la comunidad internacional procuran por todos los medios amansarlos, digamos, darles un poco lo que quieren con tal de no llegar
a un conflicto armado como la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, los fascismos pues van poquito a poquito subiendo escalones y diciendo, mira, hago esto y no me pasa nada, pues voy a hacer más. Hago más y no me pasa nada, pues voy a hacer más, ¿no? Es la clásica situación de uno que se quiere pelear y el otro que no quiere. El que no quiere pelearse tiene que ir cediendo, cediendo, cediendo y al final va a llegar el momento en que se tenga que pelear igual, ¿no? Porque el otro sí quiere leña. Bien, por ejemplo, en 1931, Japón pues invade Manchuria. No, Manchuria, ¿a quién le importa Manchuria? Miradla en un mapa y veréis que está por allí. Con lo cual, no pasa nada y Japón pues empieza a venir un poquito arriba. Después invadirá Corea, invadirá también Indochina. En 1934, Alemania se sale de la Sociedad de Naciones. Dice, lo que hagáis en la Sociedad de Naciones, yo paso. Y no pasa nada. En 1935, Italia invade Etiopía. Oye, quiero tener una colonia. Pues, oiga, ¿qué está buscando usted? Pues estoy buscando mercados, estoy buscando materias primas y estoy buscando también aliviar el descontento social, pues metiéndome en un lío de este tipo y moviendo la banderita. Bueno, pues vale, tampoco pasa nada. La Sociedad de Naciones sigue con su política de apaciguamiento. Quieto, León, toma, come algo, ¿no? En 1936 pasan un montón de cosas. Por ejemplo, Alemania, que ya había dicho que pasaba de la Sociedad de Naciones, dice que pasa ahora ya de lo que quedaba del Tratado de Versalles. Y reincorpora el Sarre, aquellas minas de carbón que estaban utilizando los franceses, dice, fuera, esto es mío otra vez, ¿no? Y remilitariza Renania, es decir, aquella parte de territorio de la frontera que no podía haber ni un soldado alemán. Pues nada, el tío ya pone soldados alemanes ahí y además con artillería, con aviación, con todas esas cosas que tenía prohibidas. El Tratado de Versalles hacer puñetas. También en 1936, en España estalla la Guerra Civil. En julio del 36, en España había un gobierno democrático, que era la Segunda República, y se produce un levantamiento por parte de un sector del ejército y de las clases privilegiadas que llevará a la Guerra Civil Española, liderado, entre otros, por el general Franco. Pues bien, los sublevados, los golpistas, obtienen inmediatamente el apoyo tanto de Hitler como de Mussolini. Hitler va a mandar la Legión Cóndor, que son fundamentalmente tropas selectas de aviación y de antiaéreos, porque quiere probar sus nuevos aviones, sus nuevas bombas y sus nuevas técnicas, como por ejemplo el bombardeo de la ciudad de Guernica, y manda también transportes sin los cuales el ejército sublevado desde África pues no habría podido cruzar el estrecho de Gibraltar para invadir la península. Mussolini, por su parte, pues va a mandar miles de soldados, el Corpo di Tropa Voluntari, los CTV, que van a participar en una serie de batallas en la Guerra Civil Española, ¿no? Bien, de esta colaboración en la Guerra Civil Española va a surgir el eje Berlín-Roma, que va a ser ya una alianza entre Hitler y Mussolini. Poco después, este eje Berlín-Roma se va a complementar con un pacto que se llamó el Pacto Anti-Comintern. Comintern quiere decir comunismo internacional o internalización del comunismo. Internacionalización, perdón. Este pacto en principio lo tenían firmado Japón y Alemania, que son los que tenían más cerca a la Unión Soviética, y pronto se une Roma, se une Mussolini. Con lo cual ya tenemos creado un bloque de fascismos. Alemania, Italia y Japón. ¿Y cómo reacciona la comunidad internacional? Pues nada, política de apaciguamiento. La Segunda República Española diciendo, por favor, me están atacando, y el resto de democracias diciendo, sí, bueno, merece la pena dejar caer a España por no meternos en otro conflicto, por no provocar. Y claro, Hitler pues se viene arriba, estoy haciendo lo que me da la gana y no pasa nada. Pues voy a seguir. En el 38 el paso ya es brutal. Lo primero, el Anschluss. ¿Os acordáis esa anexión con Austria que estaba estrictamente prohibida por el Tratado de Versalles? Pues se hace. Se hace además una especie de medio golpe de Estado extraño, luego un plebiscito, pero en cualquier caso en Austria a Hitler lo reciben con flores. Alemania y Austria ya están unidas. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Hitler siempre promete, bueno, ya no lo voy a hacer más, hasta aquí, ¿no? Como un niño malcriado. Y el problema es que la comunidad internacional, las democracias, le creen. Bien le creen, o bien es que, como digo, no están dispuestos a meternos en otra guerra o a meterse en otra guerra. A continuación vienen los Sudetes. Vamos a ver. Aquí estaría muy bien que cogierais un mapa. Los Sudetes son una zona de Checoslovaquia que históricamente había estado habitada por personas de etnia alemana. Y Hitler ha empezado a poner en práctica lo que se llama el pangermanismo, que es la unión de todos los alemanes, los que vivían en Alemania y los que no. Recordad el nacionalismo alemán. Y por lo tanto, como en esta parte de Checoslovaquia los Sudetes siempre habían vivido minorías
de etnia y de habla alemana, Hitler considera que eso es Alemania. Y directamente le da un ultimátum a la pobre Checoslovaquia. Checoslovaquia dice, ¿pero qué está pasando? ¿Que me quiere quitar este tío un trozo de país? Pues sí, se lo quita. Y se lo quita con la aquiescencia, es decir, con la autorización de Inglaterra y de Francia, que, insisto, no quieren provocar a Hitler. Claro, quien sale perdiendo es Checoslovaquia, pero ¿a quién le importa Checoslovaquia realmente? Hitler dice, no me lo puedo creer, estoy haciendo lo que me da la gana, lo que me sale del Reich, y aquí no pasa nada. Con lo cual, he incorporado los Sudetes, pues lo siguiente es incorporar toda Checoslovaquia. Se hace una especie de tratado internacional por el cual llegan diplomáticos de Inglaterra, de Francia, de Checoslovaquia, diciendo, oye, que me quieren invadir el país, y al final se llega a un acuerdo, Checoslovaquia no, por el cual Hitler se queda con Checoslovaquia. El ministro de Asuntos Exteriores inglés, Chamberlain, vuelve con un papelito firmado por Hitler, diciendo el tío, este papelito supone el sacrificio de Checoslovaquia, pero supone las garantías de Hitler que habrá una paz duradera en Europa. Un año después estallaba la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que pasa por pactar con este tipo de gente, ¿no? Hitler está eufórico, está haciendo lo que le da la gana y no pasa nada. Con lo cual, claro, el siguiente paso es inevitable. Llega 1939 y Hitler tiene que hacer la apuesta gorda, que es Polonia. Por dos motivos para él, ¿eh? Primero, porque quiere recuperar todo el corredor de Danzig, que era este trocito de Polonia que había separado en dos a Alemania, ¿no? Y en segundo lugar, porque quiere convertir a Polonia en una especie de dependencia del Tercer Reich. Acordaos de la búsqueda del Lebensraum, del espacio vital. Ahora bien, Hitler sopesa que la invasión de Polonia le puede acarrear la guerra contra Francia y contra Inglaterra. Y lo que no puede hacer de ninguna de las maneras es arriesgarse a una guerra contra Francia y contra Inglaterra sin tener claro lo que va a hacer la Unión Soviética. Recordemos la pesadilla de la Primera Guerra Mundial de tener que luchar en dos frentes. Por lo tanto, aquí una de las grandes sorpresas, Hitler firma un pacto con la Unión Soviética. El fascismo y el comunismo, enemigos irreconciliables, firman un pacto de no agresión. Un pacto que se llamó el pacto Molotov-Ribbentrop. Ribbentrop era el ministro de Asuntos Exteriores alemán y Molotov, el de los cócteles Molotov, ya os contaré por qué viene eso, de la Unión Soviética. Este pacto es un pacto de no agresión. Y lo que dice es que en caso de guerra, la Unión Soviética se quedaría con Finlandia y con los países bálticos y con media Polonia. Y Alemania se quedaría con la otra media Polonia, pero que no se enfrentarían entre ellos. ¿Cómo se llega a este pacto? ¿Por qué se llega a este pacto? Bueno, Stalin estaba un poquito aterrorizado, estaba viendo cómo se rearmaba Alemania y sabía que tarde o temprano podía ir a por él y estaba con sus planes quinquenales y necesitaba tiempo. Alemania no las tenía todas consigo tampoco y sobre todo necesitaba materias primas y quien se las vendía era fundamentalmente la Unión Soviética, con lo cual los dos firman este pacto para ganar tiempo, sabiendo los dos que el enfrentamiento tarde o temprano será imparable, será inevitable. Bien, Hitler ha firmado este pacto, un pacto contra natura que se llama. La política hace extraños compañeros de cama. Y con el frente oriental asegurado, directamente le lanza un ultimátum a Polonia. Un ultimátum es o haces lo que te digo o cera, diciéndole que le tiene que devolver Danzig. Polonia lógicamente se niega. Hitler ataca a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Esta vez Francia e Inglaterra no pueden hacer la vista gorda como lo hicieron en Checoslovaquia. Polonia no es Checoslovaquia. Y por lo tanto, tanto Inglaterra como Francia le declaran la guerra a Alemania. Acaba de empezar la Segunda Guerra Mundial. En la siguiente clase veremos algunas de las fases. Espero que estéis muy bien.